Objetivo de la clase del día de hoy de inserción laboral: definir concepto de regulación de la contaminación lumínica y acústica. Entonces tenemos dos conceptos a definir y a estudiar en esta clase, que sería la contaminación lumínica y la contaminación acústica. Quiero, si alguien por favor me puede responder, ¿qué es lo que se entiende por contaminación lumínica? ¿Quién me puede escribir, por favor? ¿Qué es lo que entendemos por contaminación lumínica? Y si lo puede escribir en el chat, por favor. Clemente, exceso de luz, ya. ¿Hay alguien más que tenga algún concepto o alguna noción de la contaminación lumínica? Cuando la luz artificial es mucha, ya que interfiere con la luz natural o la luna de noche. ¿Ya? Sobrecarga lumínica en un territorio ciudad. Perfecto. Un exceso de luz o exceso de electricidad. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Ahí entonces podemos tener alguna noción de lo que es la contaminación lumínica antes de dar una definición formal. Siempre lo que se está dando dentro de lo que usted me escribe es la tónica que es exceso de luz. ¿Ya? Eso es por un lado. Ahora, ¿qué entiende usted por contaminación acústica? Que es el otro concepto que vamos a ver en esta clase. ¿Qué entiende usted por contaminación acústica? Exceso de ruidos o ruidos fuertes, bien. Exceso de ruido en un lugar, perfecto. Bien. Exceso de decibeles, bien. Bien, ahí entonces también tenemos algunas definiciones que usted me ha dado respecto a la contaminación acústica. Entonces, comenzando, nos vamos primero a lo que es la contaminación lumínica. ¿Cuál es la definición? Como definición de contaminación lumínica tenemos lo siguiente. Es la contaminación lumínica, es el resplandor o brillo producido por la difusión de la luz artificial, que disminuye la oscuridad de la noche haciendo que se reduzca y desaparezca progresivamente la luz de las estrellas y demás astros. Entonces, en el ámbito de la contaminación lumínica, donde se refleja netamente es que desaparezca progresivamente la luz de las estrellas y los demás astros. Debido al exceso de luz, la contaminación me produce el efecto que va a desaparecer progresivamente la luz de las estrellas y los demás astros. Esta es una consecuencia de lo que es la contaminación lumínica. Más adelante vamos a ver en qué región del país se caracteriza por tener una contaminación lumínica muy, muy baja, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros podemos visualizar el cielo de Santiago, eh, no en zonas precordilleranas, sino ya en zonas más tradicionales, ¿ya?
podemos visualizar una contaminación lumínica en forma constante en el día a día, ¿ya? Y me refiero a zonas ya urbanizadas de movimiento constante durante las 24 horas, ¿ya? Teniendo en consideración, por ejemplo, eh, Santiago Centro, Las Condes, Vitacura, etcétera. Comunas que en un año normal las 24 horas tienen movimiento. Y eso también implica una mayor cantidad de contaminación lumínica. No refiriéndome, por ejemplo, a los sectores precordilleranos, por ejemplo, San José de Maipo, Farellones, todos esos sectores precordilleranos, en esos sectores se caracteriza, en algunos sectores de aquellos lugares, porque la contaminación lumínica es menor. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos definir lo que es la contaminación lumínica. Dice, este fenómeno también dificulta el trabajo de los observatorios astronómicos, por lo que una de las medidas para controlar la contaminación lumínica es reducir la cantidad de luz que escapa hacia el cielo, ¿ya? Aquí hablamos que en ámbito de observatorios astronómicos, el contra que tiene en forma muy evidente es la contaminación lumínica. Es decir, la contaminación lumínica, la cantidad de luz que escapa hacia el cielo, es muy perjudicial para lo que compete a los observatorios astronómicos. Y antes de formalizar el tema de observatorio astronómico, qué lugar alguien conoce o más o menos tiene alguna noción en qué lugar nosotros podemos tener observatorios astronómicos en Chile, en qué región o en qué ciudad se caracteriza por tener observatorios astronómicos. Ya, ahí tenemos uno, Alma, Atacama. Ya, el observatorio Alma, el astronómico Alma es muy conocido. Es muy conocido. Ya, Vicente me dice en el sur. Es muy poco lo que en el sur se da el tema de observatorio astronómico. Es muy, muy, muy poco. De hecho, casi nada. Los observatorios astronómicos siempre se dan en el norte, ¿ya? Eh, cuarta región, ¿ya? Tercera, segunda región, que son las regiones que por lo general comprenden la mayor cantidad de observatorios. Sí, en Las Condes hay uno, en el sector ya precordillerano. Pero generalmente, claro, en el Cerro Calán, por eso se van, siempre se van entre comillas al extremo de la ciudad, porque el tema de observatorio, si nosotros posicionamos un observatorio en el centro de la ciudad, va a tener mucha contaminación, va a tener mucha contaminación, ¿ya? Así entonces tenemos, eh, por ejemplo, acá en la región metropolitana o, se- o en el centro del país, son muy pocos los observatorios que tenemos. Bien, ya después vamos a formalizar bien esto. Seguimos. Entonces, Chile es el único país en el mundo que cuenta con una norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica. Y esto se hizo el año 1998. Ese fue cuando se aplicó esta norma. Dice, esta norma tiene como objetivo prevenir el problema en cielos nocturnos de la segunda, tercera y cuarta región, de manera a proteger la calidad astronómica de la zona. Con esto se espera conservar la calidad actual de los cielos señalados y evitar el deterioro futuro. Es lo que yo más o menos le estaba hablando,
que los cielos de la segunda, tercera y cuarta región son cielos, si los podemos llamar, cielos astronómicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos cielos tienen una particularidad muy especial de poseer una contaminación lumínica muy baja, ¿ya? Entonces, generalmente, bueno, en la cuarta región tenemos varios observatorios, como por ejemplo el conocido observatorio Tololo, ¿ya? Por ejemplo, en la parte de Vicuña, usted tiene el observatorio Mamayuca, ¿ya? Que es otro observatorio que está en el área del Valle del Elqui. Y así podríamos mencionar muchos observatorios más. Pero el primer observatorio que les mencioné es a nivel de los profesionales de esta área, es un observatorio muy interesante en ámbitos de estudios, ¿ya? Ciertamente hablándolo de estudio astronómico, ¿ya? En este caso también, como bien nos decía Clemente, hay otro observatorio en Atacama que es el ALMA. Y así hay un sinfín de observatorios concentrados generalmente entre la segunda, tercera y cuarta región. ¿Por qué me permite a mí focalizar los observatorios en estas regiones y no en otras? Porque podríamos decir, entonces, ¿por qué no nos generamos observatorios en la región metropolitana, o en la sexta región, o en la séptima región, o en la octava región, o más en el extremo sur? Porque son en estas regiones en que los cielos me favorecen para el estudio astronómico. Bien, si bien todas las regiones se caracterizan por tener, ¿ya? Por tener distintas áreas de las cuales tienen una mayor, entre comillas, producción. ¿Ya? El norte la minería, el norte también el tema de los cielos astronómicos. El sur tenemos la parte de los salmones, la séptima región la parte del tema de las viñas, etcétera. Bien, ok. Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna consulta para continuar? Seguimos entonces. Acá vamos a ver el extracto de la regulación legal en Chile, siempre enfocado en la contaminación lumínica. Dice entonces que la calidad astronómica de los cielos de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo de nuestro país constituye un valioso patrimonio ambiental y cultural reconocido a nivel internacional. Ojo, esto es reconocido no solamente a nivel nacional, es reconocido a nivel internacional como el mejor existente en el hemisferio sur para desarrollar la investigación astronómica, permitiendo a esta zona del país albergar varios observatorios astronómicos, como los que ya mencionamos, Mamayuca, Tololo, Atacama, etcétera. Paréntesis, ¿hay alguien de los que está presente que haya tenido la oportunidad de poder estar en un observatorio? Perfecto, al alma. Felipe, excelente. ¿Fue por temas de vacaciones o por temas académicos? Bien, académico y vacaciones. Sí, no,
tiene un potencial muy fuerte el alma. Bueno, no obstante, y tampoco dejando de lado los otros observatorios, ¿ya? ¿Alguien más ha tenido esa oportunidad de poder visitar algún observatorio? Bueno, si algún día la puede tener, no dude en ir. No dude en ir. Es una experiencia, eh, sobre todo en el tema de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Cla- el- Usted, claro, Clemente dice que fue a Alcalán. Y mire qué importante lo que nos habla Clemente. Clemente fue a Alcalán. Y el Calán queda acá en Santiago, queda en la región metropolitana. Y en este caso, por qué yo puedo eh, justificar o bien respaldar lo que Clemente me habla? Porque me dice, pero más fome, no se ve nada. ¿Por qué no se ve nada? Porque el cielo de Santiago no es un cielo favorable para el tema astronómico. Es un cielo que posee mucha contaminación lumínica, ¿ya? Debido a la luminosidad de las calles, debido a la luminosidad de las casas, debido a la luminosidad de los edificios, etcétera. Entonces, en ese caso, si yo puedo establecer un observatorio en Santiago, entre comillas, va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque posee mucha contaminación lumínica. ¿Ya? Felipe, bueno, Clemente ya no se usa, claro, ya no, casi no se usa. Felipe dice, es el radio telescópico más grande del mundo. Sí, sí. En el ámbito de los telescopios, cuando usted está en el observatorio, eh, usted puede ver la en detalle el tema de las estrellas o el tema astronómico y que es muy, muy interesante. Cuando usted tenga, si tiene la oportunidad de poder ir algún día a algún observatorio del tema del norte, Antofagasta, Atacama o Coquimbo, no lo dude en ir. Clemente Alma es uno de los más importantes del mundo, así es, sí, uno de los más importantes a nivel mundial y donde se hacen investigaciones astronómicas de alto peso. ¿Ya? Seguimos entonces. Tenemos antecedentes que se acordó modificar en este tema de la contaminación. Y aquí solamente vamos a mencionar algunos nombres, que es aumentar las restricciones de los flujos radiantes generados hacia el hemisferio superior por lámparas, letreros luminosos que se utilizan en el alumbrado de exteriores. B. Aumentar las restricciones con respecto al espectro emitido por las lámparas que se utilizan en el alumbrado exterior. Incorporar una limitación de niveles máximos de iluminación para restringir la emisión al hemisferio superior por causa de la reflexión en el suelo. Elimina las restricciones horarias. ¿Ya? Entonces, aquí también tenemos un ejemplo cómo se cambió la tecnología de la luminaria pública, ¿ya? De la típica ampolleta que anteriormente había. Ahora se genera ampolleras LED. Entonces, todo eso es para poder regular lo que es la contaminación eh, lumínica. La idea es poder bajar la contaminación lumínica. Ciertamente en Santiago, llámese Santiago o alguna otra ciudad, va a ser casi imposible no tener contaminación lumínica. Y llevémoslo a lo que nosotros nos transitamos en el día a día, que es la región metropolitana, o Santiago. Va a ser imposible reducir la contaminación, o sea, va a ser imposible tener cero contaminación lumínica, ¿ya? Salvo como bien dije en un comienzo, sectores precordilleranos, ¿ya? Pero ahí tampoco es cero contaminación. Sería lo ideal, un apagón
y ya estaría bajando un poquito los niveles de contaminación. Es lo que después vamos a ver, lo que ha pasado cuando veamos contaminación acústica, que hay un fenómeno que se dio en este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo con las cuarentenas. Se dio un fenómeno de algunos animales que salieron entre comillas, las partes de lo que es común para la gente. Ya, seguimos. Dice también otro punto, establecer una distinción en los letreros publicitarios entre aquellos iluminados y luminosos. Los letreros iluminados corresponden a aquellos que son iluminados desde su exterior. ¿Ya? Otro punto, establecer una mayor restricción horaria en aquellos proyectores o dispositivos de iluminación que se pueden ser orientados libremente mientras se operan. Establecer una restricción a la emisión sobre el hemisferio superior para el alumbrado deportivo y recreacional. Bien, entonces ahí tenemos esos puntos de contaminación lumínica. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna acotación? ¿Dudas, preguntas, consultas? Antonia, Benjamín, Felipe, Florencia, Julia, Ian, Martín, Nicolás, Sofía, Vicente. Ok. Bien, entonces cerramos lo que es contaminación lumínica, ¿ya? Teniendo en consideración que, vuelvo a reiterar, los mejores cielos con menor contaminación lumínica son los de la segunda, tercera y cuarta región del país. Ahora vamos con el siguiente punto, que es contaminación acústica, ¿ya? ¿Qué es la contaminación acústica? Dice, se entiende por contaminación acústica la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones que impliquen molestia, riesgo o daño a las personas y el medio ambiente. Tener en consideración que por regulación medioambiental se permite ciertos decibeles, cierto grado de ruido. Si este grado de ruido o estos decibeles sobrepasan la norma, entonces ya estaríamos dentro de la contaminación, de una contaminación acústica. Cabe señalar que todo, por lo general, produce decibeles. Algunos de mayor forma, otros de menor forma, ¿ya? Pero en general todo produce decibeles. El ruido, por ejemplo, es más, en una conversación hay decibeles. Es más, en el respirar también se produce en forma muy mínima decibeles. Y así, por ejemplo, podríamos establecer eh, un sinfín de otros puntos donde están presentes los decibeles. Pero antes de continuar, quisiera que me puede dar algún ejemplo de donde nosotros tenemos claridad de contaminación acústica, donde nosotros podemos percibir que existe contaminación acústica, sin la necesidad de hacer la medición respectiva. Santiago Centro, claramente. En tiempos
en condiciones normales. Santiago Centro hay una contaminación acústica tremenda. ¿Dónde más podríamos tener? eh, Así es, avenidas principales, sobre todo en horario punta. Ahí Clemente nos está escribiendo. Sí, ahora con las micros nuevas se redujo mucho, mucho el tema de los decibeles. Mucho el tema de los decibeles, porque ahora las micros nuevas, bueno, algunas son, bueno, la normativa y algunas eléctricas, que esa genera muy, muy poco ruido, ¿ya? Eh, pero, por ejemplo, no sé si alguien, a ver, alguien recuerda, y quizás me voy a ir muchos años hacia atrás, ¿ya? Pero yo creo que más que alguien recuerda las micro amarillas. Sí, de hecho el Euro 4, claro, son a benzina y bajan mucho el tema del ruido. ¿Alguien se recuerda de las micros amarillas? Esas sonaban, pero full, full sonaban de ruido. Eran muy, muy bulliciosas. Y por ejemplo, usted cuando se encontraba con, por ejemplo, acá en Santiago Centro, lleno de micro amarillas, todas funcionando a la par, había una contaminación acústica tremenda. Las orugas también, las orugas, claro, las primeras orugas que salieron de aquí del Transantiago, también mucho, mucho ruido. Entonces, todo eso me va generando contaminación acústica, ¿ya? Y aquí Nicolás Álvarez nos había dado un punto. Dice, ¿qué daño al ambiente tiene la contaminación acústica? Por ejemplo, la contaminación acústica daña a seres humanos, daña también a lo que son los seres vivos, al tema de los animales, también produce daño. A la larga, quizás en el momento no va a producir nada de daño, pero quizás a la larga puede producir daños severos. Ahora bien, también nosotros en forma individual, en forma personal, muchas veces generamos contaminación acústica con nuestro propio cuerpo. Y un claro ejemplo es cuando usted usa audífonos y los usa a todo el volumen que pueda dar el celular, en este caso. Entonces ahí también usted sobrepasa el decibel recomendado y por tanto ahí también se produce lo que es la contaminación acústica. Y ciertamente quizás usted en el momento no va a tener ningún problema, pero a la larga quizás puede generar problemas auditivos. ¿Ya? Bien, dudas, preguntas de la definición de contaminación acústica. Seguimos. Bueno, así como en el ámbito de la contaminación lumínica había un extracto de la regulación legal, aquí también en la contaminación acústica también lo hay. ¿Ya? En el artículo número 1 dice el objetivo de la presente norma es proteger la salud de la comunidad mediante el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido generados por fuentes emisoras de ruido que en esta norma se regula. Artículo número 2 dice, la presente norma de emisión se aplicará en todo el territorio nacional. Ojo, lo que aquí se establece se aplica en todo el país. Artículo número 3 dice, cuando dos o más unidades independientes en una edificación colectiva o condominio que sean parte de la fuente emisora de ruido
generen emisiones sonoras en forma simultánea. Los límites máximos permisibles de ruido serán aplicables a la emisión conjunta de dichas unidades y de la responsabilidad de su cumplimiento recaerá sobre la respectiva administración, conforme a lo que establece la ley de copropiedad inmobiliaria. ¿Ya? Artículo número 4. Los límites máximos posibles de ruidos establecidos de la presente norma serán aplicables al funcionamiento de dispositivos en viviendas, edificaciones habitacionales. ¿Ya? Paréntesis, en este caso, en esta norma se establecen estándares mínimos y máximos del tema de la emisión de ruido. Ahora, para comprobar, yo tengo que tener el instrumento apropiado. Yo no puedo acusarlo a usted de decir usted está generando contaminación acústica si eso yo no lo compruebo mediante un instrumento que verifique que ciertamente usted está sobrepasando los decibeles. Por ejemplo, usted, yo le puedo decir a usted está generando mucho ruido y quizás es evidente el ruido que usted está generando. Pero para yo comprobarlo, debo sí o sí verificarlo y monitorearlo a través del instrumento apropiado. Y ahí yo puedo tener el fundamento y la base de que se está generando un mayor ruido. Bien, seguimos. Artículo número 5 dice, la presente norma no será aplicable al ruido generado por la circulación a través de las redes de infraestructura de transporte, como por ejemplo el tránsito vehicular, ferroviario, marítimo, el tránsito aéreo, ¿ya? La actividad propia del uso de vivienda y edificaciones habitacionales, tales como voces, circulación o reunión de personas, mascotas, electrodomésticos, arreglos, reparaciones domésticas y similares. El uso de espacio público, como la circulación vehicular, peatonal, sistema de alarma y emergencia, y voladuras o tronaduras. Claro, en este caso no es aplicable, pero la tecnología va avanzando para reducir el mismo caso que Clemente nos dijo, el tema de las micros, ¿ya? Que ahora el transporte público se está caracterizando por generar menos contaminación acústica mediante la tecnología. Ya el tránsito aéreo también se genera mucho ruido en el tránsito aéreo. Por eso generalmente los aeropuertos están en lugares que no son tan habitados por personas. ¿Ya? Usted no va a encontrar el aeropuerto en medio de un lugar habitado. Yo no imagino, por ejemplo, un aeropuerto en el centro de Santiago. No puede ser eso. ¿Ya? Siempre están para lugares donde afecte lo menor posible a lo que es las personas. ¿Ya? Ahora dice sistema de alarma y emergencia. Tampoco va a ser aplicado, pero ojo, que se entiende que, por ejemplo, una alarma de una casa pueda sonar unos minutos, quizá una hora, pero si está sonando toda la noche, de seguro va a tener usted una infracción por ruidos molestos. Ahora vamos a ver algunas definiciones, ¿ya? Respecto a lo que es la contaminación acústica. Bien, partimos con la primera definición. Actividades productivas. Dice que son las instalaciones destinadas a desarrollar procesos de producción, procesamiento y o transformación de productos. ¿Ya? Luego tenemos las actividades comerciales, que son las instalaciones destinadas principalmente a la compraventa de mercaderías, productos o servicios diversos.
Actividades de esparcimiento, instalaciones destinadas principalmente a la recreación, deporte, ocio, cultura y similares. 4. Actividades de servicios. Son las instalaciones destinadas principalmente al servicio público o privado de salud, de educación, de seguridad, social, comunitario, religioso, servicios profesionales y similares. Certificado de calibración periódica, certificado para la verificación meteorológica, que acredita que un instrumental de medición está conforme con los requisitos establecidos en la normativa técnica específica que se aplica en este certificado. Será emitido por el Instituto de Salud Pública de Chile. Ahora tenemos la definición, que es la unidad de medida del tema del sonido, que es el decibel. Decibel, y se abrevia como dB, unidad adimensional usada para expresar 10 veces el logaritmo de la razón entre la cantidad de medida y una cantidad de referencia. Decibel A es la unidad adimensional usada para expresar el nivel de presión sonora medido con el filtro de ponderación de frecuencias A. Solamente en este caso estamos haciendo definiciones, ¿ya? Dispositivo se entiende por toda maquinaria, equipo o aparato, tales como generadores eléctricos, calderas, compresores, equipos de climatización, de ventilación, de extracción y similares. Edificación colectiva, está constituida por unidades independientes, tales como departamentos, oficinas, locales comerciales, acogido a la ley de copropiedad inmobiliaria o otras leyes que regulen edificaciones de esta naturaleza. Pregunta: ¿qué es la ley de copropiedad inmobiliaria? ¿Dónde se aplica? Así es la, entre comillas, si lo podemos llamar de alguna forma, sería la ley que rige en el interior de los condominios. Ojo, que no es el nombre legal. Para que nos quede más claro, estoy ocupando otras palabras. Entonces es el reglamento interno dentro de un condominio. Bajo ese reglamento interno, ese condominio se rige. Ejemplo, se puede, por ejemplo, hacer trabajos interiores en un departamento o en una casa hasta las 10 de la noche. Si usted sobrepasa esa hora, entonces puede ser multado. Entonces, eso rige dentro de ese condominio. Por ejemplo, solo se puede hacer uso de espacios públicos o espacios comunes, hasta las 12 de la noche. Entonces, todo esto está incluido en la ley de copropiedad inmobiliaria. Y esa ley de copropiedad inmobiliaria cada condominio tiene una ley de copropiedad, tiene un reglamento interno. Entonces, el condominio se rige a través del reglamento interno de copropiedad. Bien, seguimos. Dice, infraestructura de transporte, se llama instalaciones tales como estaciones ferroviarias, terminales de transporte terrestre, recintos marítimos, portuarios, aeropuertos y similares. Se incluye además los dispositivos asociados a la red de infraestructura de transporte, infraestructura sanitaria, instalaciones como planta de capacitación, tratamiento de agua potable o de aguas servidas, de aguas lluvias, rellenos sanitarios, estaciones exclusivas de transferencia de residuos y similares. Luego tenemos la infraestructura energética, instalaciones de generación y distribución o almacenamiento de energía, combustible o telecomunicaciones y redes de distribución o conducción de energía o combustibles. Y por último,
tenemos espacio público, se entiende como espacio público un bien nacional de uso público destinado a la libre circulación, como calles, aceras, plazas, áreas verdes, eh, áreas verdes públicas, riberas, playas, entre otros, y vía pública en general. Faenas constructivas, actividades de construcción, reparación, modificación, alteración, reconstrucción o demolición. Y luego, por último, fuente emisora de ruido, toda actividad productiva, comercial, de esparcimiento y de servicio, faenas constructivas y elementos de infraestructuras que generen emisiones de ruido hacia la comunidad. Bien, ahí entonces pudimos ver algunas definiciones correspondientes a este tema que hemos estado viendo el día de hoy. Preguntas, consultas, dudas. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda?